Transformación extraordinaria, un chico superado despierta su poder oculto y derrota a 4 maestros. Andrés, con apenas 17 años, llevaba en su pecho un fuego que nunca había dejado de arder a pesar de la pobreza que lo rodeaba. Los ecos de la vida dura del barrio lo seguían a cada paso, el crujir de la tierra, el olor de las frutas vendidas por su madre, el ruido de las obras donde su padre luchaba por ganarse el pan. La risa se había convertido en un susurro casi inaudible, ahogada por las expectativas mínimas que la sociedad había decidido imponerle. En la escuela, los maestros solo veían su origen humilde, y él, atrapado en un ciclo de desánimo, se sentía invisible. Todo cambió un día, cuando, buscando un refugio en las cosas de su abuela, encontró un diario familiar que le reveló el legado de un ancestro convertido en científico. Las páginas llenas de tinta desvanecida parloteaban sobre el esfuerzo, la investigación y la perseverancia, un eco de lucha resonante que despertó en él una chispa de determinación. ¿Por qué no puedo ser como él?, se preguntó, con una energía renovada. La idea de retar a sus maestros, a quienes jamás les había importado su potencial, comenzaba a tomar forma en su mente. La escuela se convirtió en su campo de batalla. Con la inestimable ayuda de don Manuel, un viejo profesor que creía en el talento oculto, se sumergió en el estudio, un universo nuevo que lo fascinaba. Entre libros y diagramas, la conexión entre ambos crecía, formando una alianza poderosa. Pero, en un entorno donde la crítica pesaba más que la alabanza, Andrés enfrentó el constante desprecio de quienes no podían ver más allá de su condición. Mientras corría por los pasillos, escuchaba murmullos desgarradores, comentarios que herían su autoestima, comparaciones con otros estudiantes más privilegiados. Cada mirada de decepción de su madre, cada consejo en voz baja que le decía que debía conformarse, se convertía en una carga pesada que lo atormentaba. Enfócate en lo que puedas hacer, no en lo que otros piensen, decía su madre, con una voz dulce pero llena de preocupación. Las dudas comenzaban a penetrar su mente. ¿Realmente valgo algo? ¿El esfuerzo tiene sentido si al final solo soy un chico sin oportunidades? Mientras se acercaba el día de mostrar su conocimiento en una competencia, la presión interna creció, su mente luchaba en una tormenta. ¿Y si no logro el reconocimiento que deseo? ¿Significará que no tengo valor?, pensó, atormentado. El sueño de demostrar su valía se había vuelto una pesada carga. En esencia, su mayor enemigo no eran los maestros que lo menospreciaban, sino los ecos de inseguridad que resonaban en su interior. En la noche anterior a la competencia, con su abuela enferma, la angustia lo envolvió. Ella, en un susurro tembloroso, le pidió que nunca olvidara sus raíces. Andrés sintió el peso de su familia, de su historia, y se preguntó si, al luchar por sus sueños, traicionaría lo que más amaba. Miró por la ventana hacia un cielo estrellado, buscando respuestas que parecían inalcanzables. La incertidumbre lo abrumó más que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante de vulnerabilidad, Andrés comprendió que el conflicto iba más allá de un simple juego de poder. La batalla real se libraba en su interior, entre los sueños que ardían y los temores que lo apresaban. Cada segundo que pasaba parecía más abrumador, y se preguntaba si alguna vez encontraría la respuesta. ¿Qué anhelaba? ¿Podría reconciliar sus sueños con el amor a su familia? Con el amanecer acercándose, la presión se intensificó, dejándolo al borde de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Tomaría el riesgo, o se quedaría en la sombra de su destino? El día de la competencia amaneció con un cielo cargado de nubes grises, como un presagio de la tormenta que Andrés llevaba dentro. Con cada paso hacia la escuela, el peso de las expectativas y los temores se hacía cada vez más palpable.
La incertidumbre lo acechaba, y un diálogo interno incesante resonaba en su mente: debo hacerlo, debo demostrar que valgo la pena. Al llegar, la atmósfera estaba cargada de nerviosismo. Estudiantes se reunían en círculos, sus risas y susurros contrastaban con la inquietud que lo invadía. Andrés se quedó un momento parado en la entrada, observando. A su alrededor, compañeros con más recursos y respaldo parecían moverse con soltura. Esa visión lo reavivó en un torbellino de inseguridades, recordándole que, a menudo, la confianza se alimenta de privilegios que él no poseía. Sin embargo, al entrar en el aula, la familiar presencia de don Manuel lo acogió como un faro de esperanza. Con una mirada intensa, el profesor le dijo: no se trata de ganar, sino de demostrarte a ti mismo lo que puedes lograr. Aquellas palabras resonaron dentro de él como un mantra. Era el recordatorio que necesitaba: su verdadero rival no era el resto de los competidores, sino el miedo que lo mantenía prisionero. La competencia se desarrolló en varias etapas: preguntas rápidas, ejercicios prácticos y debates. Andrés se adentró en cada sección como si luchara contra sombras. A medida que avanzaba, el fuego que había despertado en su interior comenzó a brillar con más fuerza. La sensación de que había algo en el que sí podía sorprender a los demás empezaba a iluminar su camino, aunque las voces de duda todavía acechaban en las esquinas de su mente. Con cada respuesta correcta, Andrés experimentaba un pequeño empujón de confianza, pero cuando llegó el momento del debate final, su corazón retumbó en su pecho. Enfrentándose a un grupo de compañeros que siempre lo habían subestimado, podía sentir el sudor resbalando por su frente. Las primeras palabras le salieron temblorosas, pero cuando se dio cuenta de que tenía cada vez más claro lo que quería comunicar, se sintió más fuerte. Su voz se levantó contra los estereotipos que lo habían marcado. No soy solo un chico del barrio. Mis sueños cuentan igual que los de todos ustedes. La sala se llenó de murmullos. Algunos compañeros parecían sorprendidos, otros, visiblemente incómodos. En ese instante, Andrés percibió que su transformación iba más allá de ganar una competencia. Había asumido el riesgo de ser él mismo, y esa valentía resonaba en cada rincón del aula. Al concluir la competencia, aunque no obtuvo el primer lugar, la satisfacción de haberse enfrentado a su mayor adversario fue un triunfo innegable. La mirada de don Manuel, con orgullo y reconocimiento, hizo que el esfuerzo valiera la pena. Andrés había desafiado no solo a sus compañeros, sino también a sus propias dudas y limitaciones. Al salir de la escuela, el murmullo de la vida cotidiana lo envolvió. Pero esta vez, no se sintió como un extraño, sino como un guerrero que había comenzado un viaje hacia su verdadera identidad. Cada paso lo acercaba más a sus aspiraciones, y aunque sabía que había mucho por recorrer, la convicción de que podía hacer algo valioso por sí mismo ya era un poderoso impulso. Sin embargo, mientras la tarde se dibujaba en un mar de colores, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Andrés, necesito hablar contigo. Es sobre una oportunidad que podría cambiarlo todo. Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Qué oportunidad era esta? ¿Sería el siguiente paso en su transformación, o un nuevo desafío que pondría a prueba todo lo que había logrado? La incertidumbre lo envolvía de nuevo, pero una nueva chispa de determinación brillaba en su interior. ¿Estaba listo para lo que vendría? Andrés se sentó en la cama esa noche, la pantalla de su teléfono brillando intensamente frente a él. El mensaje de don Manuel lo llenaba de dudas y curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante? Se cuestionó. Aquel profesor había sido su aliado en la búsqueda de su potencial, y si él creía que esta oportunidad podía cambiar su vida, era momento de dejar de lado los temores. Al día siguiente, el sol brillaba con más fuerza, como si el universo lo animara a dar el paso hacia lo desconocido. Después de las clases, se dirigió a la pequeña cafetería donde don Manuel lo esperaba. Al entrar, la vista del profesor, con una taza de café en mano y esa expresión de determinación, le infundió confianza. Se sentó frente a él, ansioso. Me alegra que hayas venido, Andrés. Este es un programa de tutoría que iniciamos para estudiantes que tienen potencial, pero necesitan un poco de guía, explicó don Manuel. Buscamos mentores, alguien que pueda ayudar a los demás mientras encuentra su propio camino.
Las palabras resonaron en Andrés. Ser mentor. La idea lo llenó de inquietud, pero al mismo tiempo, había un ardor dentro de él que respondía a la posibilidad de ayudar a otros como él había sido ayudado. Aquí había una oportunidad de crecimiento, no solo desde el aspecto académico, sino también en su desarrollo personal. El profesor continuó: tienes la capacidad de inspirar a otros, Andrés. A veces, las personas necesitan a alguien que esté dispuesto a mostrarse vulnerable, a compartir sus luchas. Estoy seguro de que podríamos hacer algo grande juntos. Mientras escuchaba, la imagen de su propia lucha aparecía en su mente. La competencia, el miedo, el reconocerse como alguien con valor. ¿Podría convertir esas experiencias en lecciones valiosas para otros? Después de un instante de silencio reflexivo, respondió: creo que puedo hacerlo, don Manuel. Pero tengo miedo de que no sea suficiente. Esa inseguridad es parte del proceso, le aseguró el profesor. La verdadera transformación proviene de seguir adelante a pesar de esos miedos. Me gustaría que comenzaras un programa de sesiones para otros estudiantes que enfrentan retos similares. Esto no solo los ayudará a ellos, sino que también te empoderará a ti. Andrés sintió que el pánico y la emoción se entrelazaban en su pecho. El peso de la responsabilidad podría ser abrumador, pero la perspectiva de hacer una diferencia en la vida de alguien más era electrizante. El deseo de ser un guía, de utilizar su experiencia para inspirar a otros, podría ser el siguiente capítulo de su viaje. Con cada momento que pasaba, la convicción comenzó a reemplazar el miedo. Su decisión fue tomada: no solo enfrentaría el desafío, sino que crecería en el proceso. Decidió aprovechar su voz para guiar a otros que se sentían perdidos. Mientras conversaban sobre cómo estructurar las sesiones, Andrés se sintió más seguro, como si su voz resistiera el eco de sus dudas. La visión de ser un mentor se transformó en un poderoso objetivo. Pero cuando salieron de la cafetería, un grupo de compañeros se cruzó con ellos. Las miradas de algunos estaban llenas de desprecio, sus murmullos resonaban como cuchillos afilados en su confianza recién encontrada. En ese instante, Andrés comprendió que el proceso de transformación no solo sería interno, también tendría que lidiar con los juicios y la resistencia de quienes no comprendían su viaje. Un nuevo desafío se extendía ante él, y esa valentía recién descubierta sería puesta a prueba. Era el momento de demostrar no solo que era capaz de cambiar su historia, sino que también podía ser el faro para otros. La pregunta que ahora ocupaba su mente era: ¿podría Andrés superar las sombras del pasado y convertirse en el mentor que tanto necesitaba su comunidad? Mientras el viento soplaba con fuerza a su alrededor, se dio cuenta de que la vida nunca dejaría de ser un desafío, pero si podía enfrentarlo de nuevo, tal vez fuera posible transformar no solo su destino, sino el de otros también. Andrés despertó aquella mañana sintiendo un hormigueo en el estómago. La razón de su ansiedad era innegable: el primer día de sus sesiones como mentor. La idea de compartir su historia, desnudando sus vulnerabilidades y aprendizajes, lo abrumaba y entusiasmaba al mismo tiempo. Se preparó con cuidado, eligiendo una camisa que le daba un aire de seguridad, pero que al mirarse al espejo no hacía más que recordarle su propia inseguridad. Mientras caminaba hacia el aula donde se llevaría a cabo la primera sesión, su mente daba vueltas a esos pensamientos paralizantes. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Había una sátira en el reconocimiento de su propio miedo: ser mentor significaba ser la luz guía para otros, y sin embargo, él aún batallaba con su propia oscuridad. Al llegar, encontré un grupo de estudiantes que lo miraban con curiosidad. Algunos, como él, llevaban el peso del escepticismo en sus rostros. Andrés tomó una respiración profunda, recordando las palabras de don Manuel sobre la vulnerabilidad como fortaleza. Se sentó en un banco, mirándolos a los ojos. No eran solo una audiencia, eran personas que también tenían luchas, personas que podrían necesitar su apoyo. Comenzó la sesión con una breve introducción, compartiendo su propia historia de desafíos y de cómo había enfrentado sus propios miedos. Con cada palabra, el nudo en su estómago se iba desgranando poco a poco, como si su experiencia pudiera ser la llave que abriría la puerta a otros. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un intercambio fluido se convirtió en un monólogo interno lleno de dudas.
Un alumno levantó la mano. ¿Y qué tal si fallas? La pregunta permaneció en el aire como un eco aterrador. El sudor comenzó a brotar en su frente. ¿Y si fallaba? Esa posibilidad se erguía altiva ante él, desnudando su inseguridad y sembrando un silencio incómodo. Aquel instante podría haberlo hecho retroceder, pero Andrés recordó lo que había aprendido: el error no es el enemigo, sino una parte del proceso de crecimiento. Respondió: es posible que falle, y si eso sucede, aprenderé de mis errores. ¿Acaso no es eso lo que intentamos hacer aquí? Aprender unos de otros y no temer al fracaso. Las cabezas comenzaron a asentir levemente. En ese momento, Andrés se dio cuenta de que la conexión estaba comenzando a formarse. Sus vulnerabilidades resonaban más fuerte que sus inseguridades, y en el aire flotaba un sentido de comprensión. Las sesiones continuaron, cada vez más enriquecedoras, y Andrés comenzó a observar las respuestas de sus compañeros a medida que compartían sus propias historias. Se veía especialmente emocionado cuando un chico, que hasta entonces había sido callado y distante, abrió su corazón sobre sus luchas. Era como si las paredes que los mantenían alejados empezaran a caer, y Andrés sentía que cada confesión fortalecía su papel como mentor. Sin embargo, no todas las reacciones eran positivas. A medida que transcurrían los días y sus sesiones crecían en popularidad, algunos de sus compañeros de clase comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. «Mira a Andrés, el nuevo héroe», era una frase que dolía. A veces, le costaba ocultar la irritación y la angustia. Se encontraba ante un nuevo tipo de adversidad que nunca había anticipado. Con cada risa burlona que resonaba, el viejo miedo del Andrés inseguro volvía a asomar, azotando su confianza. Se preguntaba si realmente podía ser el mentor que pretendía ser, enfrentándose no solo a los problemas de sus alumnos, sino también a los juicios de quienes no entendían su propósito. Mientras observaba a sus compañeros interactuando, se dio cuenta de que estaba en un momento crucial de su viaje. Las dinámicas cambiantes de sus interacciones le ofrecían una nueva perspectiva sobre el liderazgo. No era solo guiar, sino también aprender a resistir la adversidad. El sol se ponía mientras regresaba a casa, y el cansancio pesaba en sus pasos, pero una ráfaga de determinación se levantaba dentro de él. Andrés comprendió que su misión apenas comenzaba, que las lecciones más difíciles no se trataban solo de enseñar, sino de ser auténtico frente a la resistencia. Las dudas aún lo perseguían, y él sabía que para lograr el cambio, debía confrontar no solo los retos internos, sino también a aquellos que pretendían derribarlo. La pregunta que lo desvelaba cada noche ahora se transformó en una nueva determinación. ¿Podría Andrés sobreponerse a las carcajadas de la duda y mantenerse firme en su llamado mientras se convertía en la voz de sus compañeros? Con esta inquietante reflexión en su mente, la certeza del siguiente paso se formó. Estas experiencias lo estaban moldeando, pero, ¿sería suficiente para abrazar la resistencia y triunfar en el proceso de convertirse en el mentor que su comunidad necesitaba? Esa noche, Andrés se sentó a revisar sus notas. Sus palabras del día lo habían impulsado, pero también habían dejado huellas de una vulnerabilidad que nunca había imaginado. Se preguntaba si las inseguridades ocultas detrás de su versión de mentor lo desarmarían si se les daba la oportunidad. A medida que escribía, su mente giraba en torno a una inquietud. Su papel no era solo apoyar a otros, era enfrentarse a sus propios demonios y demostrar que incluso en la fragilidad había fortaleza. Los días pasaron y cada sesión traía consigo nuevos desafíos. Andrés comenzó a implementar técnicas más dinámicas para mantener el interés de sus compañeros. En las primeras clases, lo hizo contando anécdotas personales, pero pronto se dio cuenta de que también necesitaba escuchar de verdad. Empezó a plantear preguntas abiertas, creando un entorno en el que los estudiantes se sentirían seguros para expresarse. ¿Qué les dolía? ¿Qué los motivaba? La atmósfera de la clase se transformó gradualmente, haciendo que los murmullos iniciales se convirtieran en conversaciones profundas. Sin embargo, esa luz en el aula no podía ocultar las sombras que acechaban fuera de ella. A medida que sus sesiones ganaban popularidad, las burlas de sus compañeros se volvieron cada vez más hirientes. La risa de los escépticos resonaba como un tambor, desafiándolo cada vez que entraba al aula. El héroe de la clase,
decían entre risas. A pesar de su creciente determinación, las palabras se aferraban a su mente como espinas. Con cada interacción, la batalla interna crecía. Frustrado, tuvo una conversación interna. ¿Por qué le importaba tanto lo que ellos pensaban? Esa pregunta lo llevó a un momento de revelación. Comprendió que el valor de su viaje como mentor no dependía del reconocimiento ajeno, sino de cuánto podía impactar la vida de aquellos en el aula. Así, se propuso empoderarse aún más. Comenzó a organizar encuentros fuera del horario escolar, creando un grupo informal donde él y sus compañeros podían compartir no solo sus luchas, sino también sus pasiones. En esos espacios, florecieron nuevas conexiones. Se dieron cuenta de que el dolor de cada uno era diverso pero universal. Había un chico que amaba al cine, una chica que soñaba con ser escritora, y un grupo de músicos que anhelaba juntar sus talentos. Con cada historia compartida, Andrés sentía que se desprendía de sus inseguridades. La autenticidad de las voces que lo rodeaban generaba un ecosistema de energía creativa y resiliente. Pero no todo era armónico, algunos de los comentarios sarcásticos se volvían más agresivos. Un grupo de compañeros decidió tomar acción, organizando un meme en las redes sociales que ridiculizaba sus sesiones. Andrés se sintió perseguido, pero entendió que ese era un momento crucial para tomar una decisión. Podía optar por encerrarse en su frustración o podría enfrentarlos directamente. Una tarde, tras una de sus sesiones más emotivas, se plantó frente a sus compañeros. La incomodidad llenaba el aire. A pesar de sentir la presión de los murmullos que lo rodeaban, decidió hablar. Entiendo que no todos están de acuerdo con cómo llevo esto, pero eso no me detendrá. Soy humano, y si fallo, aprenderé. Competir es una parte de la vida, pero no me definiré por ello. Con cada palabra que pronunció, sentía como su voz se hacía más firme, como si ese acto de vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. Los murmullos cesaron, y por un instante, Andrés creyó que había logrado un punto de inflexión. Sin embargo, al regreso a casa, una nube de ansiedad lo invadió de nuevo. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero la llama de su decisión a no rendirse había encendido un nuevo compromiso dentro de él. Mientras se veía en el espejo esa noche, le prometió a su reflejo que continuaría en esta lucha, sin importar los obstáculos. La claridad de su propósito se apoderaba de él. Entendió que no solo estaba transformándose, sino que también estaba en proceso de desafiar a quienes no creían en su capacidad como mentor. La derrota no era el fracaso, sino la falta de esfuerzo. Sin embargo, sabía que esa tormenta no era más que una advertencia. El camino hacia el autodescubrimiento estaba repleto de pruebas, y la próxima sería un verdadero reto. Al despertar la mañana siguiente, se sintió listo, pero también un escalofrío recorrió su espalda, debía enfrentar a uno de los antagonistas más cercanos a él. Y ahora, la pregunta que lo inquietaba era, ¿sería capaz de enfrentar a su mayor renuente, aquel que había sido como un hermano para él, y que ahora se posicionaba como un adversario? Andrés despertó con un nudo en el estómago. La ansiedad se manifestaba en su mente, girando como un trompo. Tenía que verse cara a cara con Mateo, ese era el momento clave que había estado evitando. Desde la infancia, Mateo había sido su confidente, su compañero en las travesuras, pero la risa ahora había sido desplazada por un aire de competencia y resentimiento. Aún recordaba la manera en que las palabras de Mateo lo habían herido durante la semana. No eres un mentor, solo un fracasado buscando validación, había dicho, como una flecha que se clavó en su corazón. Se vistió rápidamente y se dirigió al instituto, su mente en un torbellino. A medida que cruzaba la puerta del aula, ésta se sentía diferente. Las miradas de incertidumbre lo seguían, y él podía percibir en el ambiente el eco de sus propios miedos. ¿Realmente estaba preparado? Se preguntó si estaba a la altura de la confianza que sus compañeros habían empezado a depositar en él. La batalla interna era abrumadora, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. Fue en ese momento que decidió que, en lugar de reforzar las divisiones, buscaría la conexión. Quería entender a Mateo, y quizás poder lograr que también él reconociera la valía del proceso de transformación. Así,
Cuando se formaron pequeños grupos en clase, se acercó a Mateo. «Podemos hacerlo juntos, ¿sabes? Este espacio también es para ti», dijo, con una voz que aún temblaba. Al principio, la reacción de Mateo fue de desdén, pero Andrés se mantuvo firme, despojándose de cualquier rastro de animosidad. Pese a la incomodidad del momento, optó por ser vulnerable. Habló de sus inseguridades, de cómo sentirse excluido lo había llevado a convertirse en su propia versión de mentor, impredecible y constante. Mateo lo miró con sorpresa, su mirada cambió, por un breve instante se vislumbró la chispa de comprensión. Andrés interpretó esa pausa como una señal, así que decidió profundizar. Se armó de valor y continuó: «No se trata de ser el mejor. Se trata de levantarnos juntos. Mírame, he sido uno de los más inseguros y aún así sigo aquí. ¿Podrías también dar ese paso?». El cambio en la atmósfera fue palpable. La tensión disminuyó un poco, aunque había un aire de confusión en los demás. Andrés captó que la batalla no solo era suya. Todos luchaban de diversas maneras, y cada uno llevaba su carga. Aún así, la facilidad con la que Mateo podría atacar era hiriente. Justo cuando comenzó a vislumbrar una posibilidad de reconciliación, Mateo desató un nuevo bombardeo. «¿Qué sabes tú de luchas, Andrés? Solo hablas, pero no actúas». Las risas resonaron, pero esta vez Andrés no se sintió como un blanco fácil. En su interior, el fuego se avivó. Respiró hondo y, en lugar de abrir la boca para un nuevo ataque defensivo, decidió que debería transformarse en el ejemplo que predicaba. Su voz se alzó. «No se trata solo de palabras. Cada uno de nosotros tiene un viaje único. Yo me he enfrentado a mis miedos aquí, en este mismo espacio. Y ese proceso aún no ha terminado. Pero salir del círculo de la burla empieza justo aquí, con ustedes. No soy un enemigo, soy un compañero en este combate, al igual que todos ustedes». Las palabras calaron hondo, y por primera vez, los murmullos se extinguieron. Se dio cuenta de que su lucha se convertía en una lección de colaboración. Sin embargo, aun con la posibilidad de cambio presentándose, el eco de Mateo seguía resonando en su mente, recordándole lo frágil que seguía siendo su trayectoria. Al regresar a casa, Andrés reflexionó sobre su día. Sabía que su enfrentamiento con Mateo no había hecho estallar una bomba, ni tampoco lo había convertido en un aliado de inmediato. Sin embargo, había sembrado la semilla para un cambio genuino. Era un pequeño pero significativo paso en su camino hacia el autodescubrimiento. La noche caía, y mientras se preparaba para dormir, una nueva idea se formó en su mente. Tal vez, había más de una forma de enfrentar a Mateo. Necesitaba acercarse a él. Desde un ángulo diferente, como un amigo que busca recuperar lo perdido. Así, mientras la luna iluminaba su habitación, Andrés se sintió impulsado por una nueva determinación: debía organizar un encuentro privado con Mateo. Tenía que saber cómo podía ayudarlo a salir del papel de antagonista en el que se había metido. Sin embargo, el cambio no sería sencillo, la conversación podría revelar más que solo sus diferencias. La siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, y Andrés no podía evitar preguntarse: ¿estarían listos ambos para reconocer las grietas en su relación y trabajar por sanarlas, o el rencor del pasado sería demasiado pesado de cargar? Andrés se despertó con una mezcla de nervios y determinación. El plan que había gestado en su mente durante la noche era claro: iba a llamar a Mateo para proponerle verse a solas. Lo que antes podría haberle parecido un acto de debilidad, ahora se revelaba como una oportunidad para su propio crecimiento. Sabía que acercarse a Mateo sería un reto, pero era un paso necesario en su camino hacia la reconciliación personal. Mientras caminaba por el pasillo de su casa, Andrés sintió como la presión del día a día se desvanecía al concentrarse en su propósito. Se sentó en la mesa de la cocina y escribió un mensaje para Mateo. Las palabras fluían lentamente, como si cada oración exigiera de él un acto de valentía. «Hola, Mateo. Me gustaría hablar contigo, solo nosotros dos. Creo que hay cosas que necesitamos resolver». Presionó enviar y esperó, con el corazón latiendo rápido. Pasaron algunos minutos abrumadores antes de que su celular vibrara. Era Mateo.
¿Por qué? Que hay que hablar, respondió el mensaje, cargado de desconfianza. En ese momento, Andrés comprendió que había que ser honesto. Así que escribió: quiero tratar de entender por qué estamos así. No podemos dejar que nuestros miedos arruinen lo que alguna vez tuvimos. Por favor, piensa en ello. Mateo finalmente aceptó reunirse. Andrés sintió que un peso se aliviaba, pero también se intensificaba la ansiedad. En su mente, las dudas silencio tras silencio luchaban por salir. ¿Realmente podía hacer que Mateo cambiara? ¿Sería suficiente el valor que había empezado a construir? El parque donde decidieron encontrarse era tranquilo. El aire fresco lo ayudó a despejar la mente. 2 días después, Andrés llegó antes de la hora acordada, absorto en sus pensamientos. La determinación jugaba en su interior, debía ser fuerte sin dejarse llevar por la defensiva. Cuando Mateo llegó, ambos intercambiaron miradas. Había tensión, pero también una pequeña chispa de curiosidad. Andrés tomó la iniciativa. Gracias por venir. No quiero pelear. Solo quiero entender. Mateo se cruzó de brazos, todavía reacio. Andrés respiró hondo, necesitaba ser claro. He estado reflexionando sobre nuestras conversaciones. No siempre he manejado bien mis inseguridades. Pero quiero que esto lo resolvamos, no como enemigos, sino como quienes éramos antes. Mateo frunció el ceño, pero mantuvo su silencio. Andrés continuó, más decidido. Cuando me llamaste fracasado, eso me hizo cuestionar mi valía. Pero me di cuenta de que mis luchas no me definen. Así como las tuyas no deberían definirte a ti. Todos tenemos desafíos. La indiferencia de Mateo empezó a desmoronarse. ¿De verdad crees que tengo desafíos?, preguntó, casi como una confesión velada. Andrés intentó no mostrar euforia. Sí. Creo que todos los tenemos. Y me gustaría saber de los tuyos. No estoy aquí para juzgar, necesito entender cómo hemos llegado a esto. Por primera vez, Mateo se sintió un poco menos atacado. No es sencillo. No sabes lo que se siente estar constantemente a la sombra de otros. A veces pienso que solo soy un chico más en este lugar, sin futuro. Andrés sintió la vulnerabilidad en la voz de Mateo y la tristeza en sus ojos. De pronto, la conversación tomó un giro inesperado. Andrés se dio cuenta de que debía abrirse también. Es verdad, no puedo saber exactamente lo que sientes, pero tampoco soy el favorito. He pasado por mis propias inseguridades. La diferencia es que estoy aquí, intentando cambiar algo. La atmósfera se tornó más neutral. Andrés supo que había dado un paso hacia algo más que una simple resolución de conflictos, estaban abriendo la puerta a una posible colaboración. Pero, aquí una nueva preocupación se encendió en su mente, ¿esto era suficiente? De repente, la conexión fue reemplazada por un nuevo desafío. Mateo lo miró con una mezcla de respeto y duda. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La pregunta resonó en la mente de Andrés como un eco. Podía haber una oportunidad para forjar una nueva relación, pero también una lucha interna más profunda. Propongo que trabajemos juntos en un proyecto. Algo que nos ayude a superar nuestros límites, no solo de manera individual, sino como equipo. Con esa propuesta, Andrés se dio cuenta de que el camino hacia la transformación personal no solo dependía de su relación con Mateo, sino también de cultivar un sentido de propósito compartido. El siguiente paso lo obligaría a unirse a sus temores, a navegar por territorios inexplorados. La pregunta que lo atormentaba, sin embargo, seguía presente: ¿podrían dejar el rencor atrás y construir un lazo nuevo? Mientras Mateo consideraba la propuesta, Andrés sabía que la respuesta definiría no solo su relación con él, sino la dirección del viaje transformador que lo esperaba. Andrés casi podía oír el murmullo de su mente mientras Mateo se tomaba su tiempo para reflexionar. La propuesta de trabajar juntos lo llenaba de esperanza, pero también de incertidumbre. Sabía que dependería de Mateo abrirse, y su ansiedad crecía ante la posibilidad de un rechazo. Fue entonces cuando una corazonada despertó dentro de él: el verdadero desafío no era solo en la relación con Mateo, sino en cómo iba a manejar sus propias expectativas.
Además, continuó Andrés, intentando mantener su voz firme, no se trata solo de superar los obstáculos del pasado. Creo que podríamos crear algo significativo, algo que nos empuje a ambos a avanzar. El proceso mismo puede transformarnos. Mateo asintió lentamente, su mirada perdida en el horizonte. Podría ser una buena idea, murmuró, aunque aún había desconfianza en sus ojos. Pero, ¿qué sabes tú de trabajar en equipo? Siempre has sido un tipo solitario. Las palabras de Mateo fueron como una punzada. Era cierto, Andrés había pasado demasiado tiempo encerrado en su propio mundo de inseguridades y miedos. Sin embargo, esa era precisamente la razón por la que estaba aquí, buscando un nuevo camino. En parte tienes razón, admitió Andrés, tomando una respiración profunda. He intentado enfrentar mis desafíos solo. Pero también he visto cómo la colaboración puede llevar a un resultado más poderoso. Veo en este proyecto la oportunidad de aprender de ti y, tal vez, tú de mí. No hemos sido buenos el uno para el otro, pero el pasado no tiene que definir quiénes podemos ser. Finalmente, en la penumbra del parque, la sombra de Mateo se alzó. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, su curiosidad relucía detrás de la desconfianza. Andrés sintió un destello de energía recorrer su cuerpo. Podemos crear un pequeño proyecto que combine nuestras habilidades. Yo tengo una idea sobre un blog que hable de nuestras experiencias, algo honesto y real. Puede ser un espacio donde compartamos nuestras luchas, nuestras perspectivas. Eso puede resonar con otros. Mateo lo observó con atención. ¿Un blog? ¿Y se supone que eso nos va a hacer mejores? Eso suena a una tontería. Andrés sintió que su determinación tambaleaba. Había anticipado muchas reacciones, pero la ironía en el tono de Mateo le hizo dudar. No lo tomarías en serio si no hubieras sentido ya esa presión. Aprovechemos lo que hay de auténtico en nosotros. Hay algo valioso en compartir vulnerabilidades. Podríamos conectar con otras personas que, como nosotros, sienten que no encajan. El silencio se adueñó del ambiente, y Andrés se dio cuenta de que había lanzado una especie de ancla. Si Mateo podía ver el valor en ello, quizás encontraran allí una razón para trabajar juntos y superar sus diferencias. Pero había una chispa de inquietud que lo atormentaba. ¿Era suficiente esta idea para que Mateo le ofreciera su lealtad, o su esfuerzo sería solo otro intento fallido? Las emociones de Andrés se agolpaban en su pecho, la esperanza y el miedo se entrelazaban, formando un nudo que no podía deshacer. Está bien, finalmente dijo Mateo, ajustando su postura. Puede que estés en lo correcto en el sentido de que la vulnerabilidad tiene su lugar. Podríamos intentar eso. Pero no prometo nada, Andrés. El desasosiego de Andrés palpitó en el aire. Era un segundo paso, pero también era un precipicio. Este nuevo camino podía llevar a la reconciliación o, potencialmente, a un desengaño mayor. Lo entenderé, respondió, sintiendo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida. Pero hay una cosa más que necesito pedirte. No podemos permitir que nuestros egos interfieran. Eso nos arrastrará de nuevo a viejos patrones. Debemos comprometernos genuinamente si esto va a funcionar. Mateo lo miró fijamente, y por un breve momento, Andrés sintió que la tensión entre ellos comenzaba a romperse. Tal vez ello marcaba el inicio de una evolución más profunda. Mientras cada uno absorbía la importancia del compromiso que habían decidido hacer, Andrés se sintió como si estuviera al borde de un abismo, listo para saltar. Sabía que la próxima etapa de su viaje no solo requería valentía, también era un dilema moral. ¿Podía realmente dejar el pasado atrás y permitir que su relación con Mateo floreciera de una manera significativa? Las respuestas aún estaban por venir. Esa noche, mientras se retiraba a casa, una pregunta resuena en su mente: ¿qué otras sorpresas les depararía este viaje de autoconocimiento y colaboración? La ansiedad volvió a apoderarse de él, pero esta vez con un matiz de anticipación. Lo que no sabía era que el verdadero desafío apenas comenzaba y que en el camino, su propia identidad se iba a enfrentar a una prueba decisiva que pondría en juego todo lo que había estado reconstruyendo hasta ahora. Andrés no podía dormir esa noche.
Las palabras de Mateo resonaban en su mente, como un eco perturbador que amenazaba con desbordar su nuevo propósito. La posibilidad de un fracaso pesaba sobre él, implantando raíces de duda que se enredaban entre sus pensamientos. Sin embargo, había una chispa de determinación en su interior que no podía ignorar. Había decidido que este era su momento de transformación, un peldaño hacia algo más grande, una manifestación de su deseo de crecer y de aprender a vivir en colaboración. A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual. Sin tiempo que perder, cogió su computadora portátil y comenzó a escribir. La idea del blog no era solo un proyecto, era una vía para exponer sus luchas y aprendizajes de manera honesta. Cada palabra que tecleaba era un paso sobre el terreno que había sembrado con inseguridades. Mientras relataba sus experiencias, reflexionaba sobre lo que realmente quería lograr, no era simplemente ser visto, sino también conectar con otros que pudieran comprender su lucha interna. Cuando llegó el momento de encontrarse con Mateo, el aire modificó su textura habitual, cargado de una expectativa palpable. Andrés se concentró en proyectar confianza. Sabía que su propio cambio de mentalidad impactaría en cómo Mateo respondería a él. Con una postura erguida y una mirada sincera, se sentó a su lado en una cafetería. Tenía claro que no se trataba de apurar las cosas, sino de crear un espacio seguro donde ambos pudieran expresarse sin miedos. Mateo, comenzó Andrés, he estado reflexionando sobre lo que hablamos. He escrito algunas ideas y me gustaría compartirlas contigo. Creo que tiene el potencial de ser un refugio para nosotros y para otros que se sienten fuera de lugar. A medida que hablaba, observó la reacción de Mateo, notando sus cejas levantarse en sorpresa, casi como si el desprecio inicial se hubiera desvanecido, dejando paso a una curiosidad genuina. Andrés se sintió alentado y siguió compartiendo sus pensamientos, su visión de honestidad cruda que podría resonar. La conversación fluyó de manera diferente a lo que Andrés había previsto. Mateo comenzó a abrirse, recordando momentos en los que había sentido la necesidad de expresar sus propias batallas. A medida que compartían no solo ideas, sino vulnerabilidades, Andrés notó cómo la barrera entre ellos se desmoronaba lentamente, dejando tras de sí una conexión más profunda. No creía que esto funcionaría, admitió Mateo, pero ahora que lo pienso, tal vez podríamos hacer algo más que un simple blog. ¿Qué tal si incluso hacemos algunos videos o podcast? La gente necesita escuchar nuestras historias en sus propias voces. Esa sugerencia hizo que Andrés sintiera que estaba en una montaña rusa emocional, el entusiasmo lo invadía mientras pensaba en las posibilidades. Su mente comenzaba a expandir los horizontes del proyecto, y con ello, su fe en sí mismo. Como si el propio universo lo empujara hacia adelante, se sintió cada vez más capaz y seguro de sus habilidades. Sin embargo, había una sombra que aún acechaba en su interior, el recuerdo del fracaso. La duda volvió a asomarse cuando se enfrentó al terror de ser juzgado al público. A pesar de los nuevos planes, se preguntó si realmente podría sostener las expectativas que él y Mateo habían comenzado a construir. Mientras terminaban su encuentro, la inquietud regresó, pero ahora en forma de una revelación, no estaría solo en esta travesía. Había alguien más dispuesto a enfrentar sus propios miedos a su lado. Este proyecto era una invitación a descubrir no solo el talento oculto que ambos poseían, sino también una oportunidad para superar sus limitaciones personales. De camino a casa, Andrés reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo en su vida. Había tomado la decisión de actuar y la vida estaba cambiando, pero también sabía que cada paso adelante podría desencadenar una nueva serie de retos. Sería capaz de enfrentar no solo su propio miedo, sino las dinámicas complejas que surgirían al trabajar en equipo. Con cada latido del corazón, comenzó a sentir que ya no era solo un chiquillo superado, sino un hombre dispuesto a abrirse a lo desconocido. La pregunta que comenzó a dominar su mente era inquietante: ¿sería su empeño suficiente para sostener el brillo de la colaboración en medio de su inseguridad? Se daba cuenta de que un nuevo desafío empezaba a emerger, y que pronto tendría que tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su crecimiento, sino también su carácter. La transformación de Andrés culminó en un desenlace que encapsuló su viaje de superación personal. Después de meses de desafíos y autodescubrimiento, se encontraba frente al espejo,
observando la evolución que había experimentado. La inseguridad que lo había limitado se transformó en una confianza sólida, forjada en cada batalla librada, tanto interna como externa. El proyecto que había concebido junto a Mateo tomó forma, convirtiéndose en un blog donde ambos compartieron no solo sus luchas, sino también sus pasiones. La idea de un espacio de honestidad resonó con muchos, y pronto comenzaron a recibir mensajes de jóvenes estudiantes que se identificaban con sus relatos. Andrés sentía que, por primera vez, estaba utilizando su voz para impactar la vida de otros. Convertirse en ese faro para quien había estado perdido se volvió una motivación constante. Las sesiones que habían organizado en conjunto no solo les ofrecieron valiosas lecciones a sus compañeros, sino que también cimentaron su propia amistad. Junto con Mateo, Andrés aprendió que trabajar en equipo no solo significaba compartir responsabilidades, sino también ser responsables de sus vulnerabilidades, apoyarse mutuamente en los momentos de duda, y celebrar los éxitos en conjunto. La relación que antes parecía amenazada por la competencia se transformó en una sólida alianza. Su camino hacia el éxito profesional se vio acompañado no de rivalidad, sino de camaradería. Un día, mientras daban una charla en la escuela, Andrés finalmente expulsó los fantasmas que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Se dirigió a sus compañeros con una voz clara y resonante. Al principio, tenía miedo de ser juzgado, de fracasar, de decepcionarme a mí mismo y a mi familia. Pero aprendí que cada uno de nosotros tiene el poder de ser más de lo que los demás esperan. Este viaje ha sido un testimonio de la importancia de la vulnerabilidad y el trabajo en equipo. Las palabras fluyeron con sinceridad y empoderamiento, y el aplauso resonante de sus compañeros validó su crecimiento. Al concluir la presentación, sintió que las piezas del rompecabezas de su vida encajaban perfectamente. Las expectativas familiares no eran un peso, sino una motivación que lo empujaba a seguir creciendo. Ya no era solo Andrés, un chico del barrio, se había convertido en un mentor, un líder que inspira a otros a descubrir su propio valor. Fue entonces cuando, mientras sus compañeros lo rodeaban, pudo ver el brillo de la admiración y el respeto en sus ojos. La satisfacción interna fue profunda, no solo había alcanzado su sueño, sino que también había demostrado que cualquiera puede reescribir su historia. Mientras se adentraba en el siguiente capítulo de su vida, Andrés se sentía listo para encarar nuevos desafíos. Su viaje no había terminado, mientras emergía con una capacidad renovada para aprender y crecer. Cada paso hacia adelante era testimonio de su transformación. Ahora, con confianza renovada, se visualizaba en un futuro brillante lleno de oportunidades. Supo que su vida apenas comenzaba y que tenía el poder de construir un camino propio, uno que inspiraría a otros a seguir. Ahora, antes de cerrar este capítulo, te invito a que te unas a esta comunidad de transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta unión de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartiste instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo enfrentar sus propios desafíos. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para involucrarse en este viaje. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar a esta comunidad a florecer.